Bienvenidos una vez más a Un Cafecito con Angie. Yo soy Angie desde Irlanda y te doy las gracias por estar aquí. Hoy continuaremos hablando de los frutos del Espíritu Santo y cómo se traduce escuchar la voz del Espíritu Santo en esos frutos en nuestra vida diaria. Cómo ese propósito de escuchar la voz del Espíritu Santo nos transforma desde adentro hacia afuera. Y cómo lo podemos ver en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en todo lo que nos rodea en nuestra vida. Pero, ¿qué significa fruto? La Biblia cuando habla de frutos no se refiere a la fruta física, sino se refiere a los resultados visibles en la vida de una persona cuando invita al Espíritu Santo a vivir en ella. Es decir, es nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro carácter ya no está alineado a nuestra propia naturaleza, sino que se alinea a la naturaleza del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son estos frutos del Espíritu Santo de los que nos habla la Biblia. En Gálatas 5, desde el 19, 5 desde el 19, porque aquí hay algo importante que nosotros debemos reconocer. Tenemos una naturaleza que la vivimos y vivimos en ella y esos son los resultados de vivir en nuestra propia naturaleza y son contrarios a la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces aquí se debe marcar una diferencia. Mira lo que dice el pasaje. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Es inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y esto significa entonces que cuando nosotros nos empezamos a mirar nuestra naturaleza, todos hemos pasado por allí, todos hemos pasado por alguna de estas resultados de nuestra propia naturaleza. A veces respondemos con rabia, a veces respondemos con ira, a veces nos entregamos al desenfreno. Todos hemos pasado por allí, porque vivíamos bajo la naturaleza sin Cristo, vivíamos bajo la naturaleza sin el Espíritu Santo. Pero mira entonces cuáles son los frutos del Espíritu Santo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Es decir, cuando el Espíritu Santo empieza a entrar en nuestras vidas, recuerden que cuando hablábamos de los 10 mandamientos dijimos que solamente el amor puede hacer que nosotros cambiemos de dirección. Y entendemos que el amor es Dios. No existe un amor diferente, no hay otro amor. Es Dios el amor en sí. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestras vidas, aceptamos que Jesús murió en la cruz y resucitó en victoria para darnos vida y vida en abundancia. Esto significa que también resucitó para darnos amor. Y el Espíritu Santo, que es amor, empieza a vivir en nuestras vidas. Y el amor del Espíritu Santo debe manifestarse en nuestras vidas con alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Entonces, no existen leyes contra estas cosas, no hay forma. El amor en sí, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros, lo que significa que hay amor en nuestras vidas. Claro, tú te dirás, pero Angie, eso es mágico, eso es que nada más entra el Espíritu Santo y ya yo soy un osito cariñoso. No, la verdad es que no. La verdad es que es un proceso. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo en nuestras vidas y que estos resultados deben verse en nuestras vidas, generalmente hay milagros con respecto a vicios. Por ejemplo, sí pueden ocurrir milagros de que tú estabas en una vida pecaminosa, en una vida promiscua, en una vida en la que te hacías daño a ti mismo, sin autocontrol. Y ocurre un milagro en nuestra vida que de cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no queremos seguir haciendo eso. Pero hay otras cosas que nosotros las tomamos como hábitos en nuestras vidas y tenemos que empezar a concientizarnos y diariamente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, como siempre yo le llamo a la Biblia, las cartas de nuestro Padre,
Cuando nosotros podemos identificar en la palabra de Dios que dice, uno de los frutos de la naturaleza del hombre, de nuestra propia naturaleza sin Cristo, por ejemplo, es la rabia, es todo lo que es celos, por ejemplo, todo lo que es arrebatos de furia. La palabra dice que estos son uno de los resultados de la naturaleza de nosotros como humanos, como seres humanos. Pero cuando nosotros empezamos a hacer ese contraste, si estos son mis resultados y nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, wow, es verdad, yo cuando hablo con mis hijos, por ejemplo, hablo con rabia. Cuando hablo con mi esposo o con mi esposa, hablo con rabia. Y nos pasa a todos, nos pasa a todos, porque lo dice la palabra. Y la única forma de nosotros poder estar haciendo lo que nuestra naturaleza cristiana a través del Espíritu Santo es que nosotros estemos conectados con el Padre día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestra práctica? Si nosotros observamos en nosotros estos resultados de nuestra naturaleza propia, vamos a revisar en la Biblia qué significa entonces, cuál sería el fruto que contrarresta a este fruto de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, vemos en la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces, lo que quiere decir es que los celos, los arrebatos de furia, las peleas, eso no es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos en oración, en nuestra práctica, a llevar eso delante de Dios, delante de Jesús y decirle, yo, Espíritu Santo, quiero que tú me ayudes a desarrollar el fruto del amor en mi vida. Que yo no quiero pelear con mi hijo, con mi hija, o con mi esposo, con mi esposa, con mi amigo, con mi amiga, con mis compañeros de trabajo en la iglesia. Yo no quiero pelear, yo no quiero, Espíritu Santo, tener un fruto de mi propia naturaleza. Tu palabra dice que tú eres amor. ¿Y cómo esto lo podemos nosotros reflejar en la práctica, en nuestra vida diaria, en lo práctico? Porque muchas veces nosotros sabemos la teoría, pero ¿cómo ponemos todo esto en práctica? Lo más importante es entender que si estás con el Espíritu Santo, esto es posible. Pero también a veces lleva su proceso. Y una de las cosas que yo aprendí y la sigo aplicando, porque la Biblia también dice que nosotros, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestras vidas y aceptamos que Él es el centro de nuestras vidas, nosotros tenemos que permanecer en Él, que nada podemos hacer sin Él. Es decir, que cuando nosotros empezamos a creer que, bueno, ya yo no hago esto, ya yo no practico esta situación, ya yo no practico aquello, ya yo estoy libre de pecado, como quien dice. La Biblia dice que no es así, que nosotros a diario tenemos que permanecer junto al Padre. ¿Y qué significa permanecer en Él? ¿Qué significa nosotros depender de Jesucristo? Significa que todos los días nosotros necesitamos nuestro alimento diario. Lo hemos hablado en nuestros episodios pasados. Nuestro alimento diario es la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y por ejemplo hoy encontramos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo tiene frutos de amor. ¿Cuáles son esos frutos de amor? Yo estoy manifestando esos frutos de amor. Entonces, esta palabra de Dios, que es nuestro alimento diario, es lo único que nos va a mantener conectados con el Padre y nos va a poder, nosotros podemos dar esos resultados de amor para nosotros mismos y para otros, porque también lo hablamos en los episodios pasados que depende de lo que nosotros alimentemos nuestro espíritu, depende de lo que nosotros alimentemos nuestros ojos, depende de lo que nosotros alimentemos nuestros oídos y depende de lo que nosotros alimentemos, o sea, todo lo que entre en nuestro corazón y en nuestro espíritu, de eso va a crecer en nosotros, eso se va a hacer más fuerte. Y si nosotros alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios te da identidad. Recuerda que la palabra de Dios te dice quién eres tú en Dios. ¿Cómo eres tú en Dios? Que Dios te ama, cómo Dios te formó a ti, para qué Dios te formó a ti. Entonces nos da una identidad distinta a la que nos da el sistema. Y todo esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. Entonces, hoy volvemos al fruto. Entonces ya entendemos que el fruto del Espíritu Santo es amor y que se manifiesta a través de la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad. Y hoy quiero compartir con ustedes un ejercicio que es sencillo, pero yo creo que es poderoso. Y este es cuando tú estés sintiendo estas emociones
que ya reconoce que son contrarias al fruto del Espíritu Santo, vas a tomarte un tiempo para tener ese tiempo con Dios. Y vas a tomar un papel y un lápiz o la forma en la que tú tomes apuntes. Vas a apuntar esas emociones que tú estás experimentando en ese momento. Por ejemplo, puede ser frustración, puede ser miedo, puede ser enojo, puede ser culpa, pero lo más importante de esto es que cuando tú estés haciendo este ejercicio no te juzgues. No estamos haciendo este ejercicio para juzgarnos. Estamos haciendo este ejercicio para ser transparentes con nosotros, ser transparentes con Dios, ser transparentes con el Espíritu Santo, porque esa es la única forma de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas a transformarnos desde adentro hacia afuera. Entonces, como segundo, identifica el fruto del Espíritu Santo que contrasta cada emoción. Por ejemplo, si la emoción que estamos experimentando es enojo, entonces vamos a escribir allí amor. Si la emoción que estamos experimentando es ansiedad, entonces vamos a escribir allí paz. Si la emoción que estamos experimentando es impaciencia, entonces vamos a escribir paciencia. El número 3, entrega cada emoción a Dios. Es decir, di en voz alta o mentalmente, pero yo generalmente prefiero que sea en voz alta, si estás en la intimidad, si estás solo. Y vas a decir, Jesucristo, renuncio a este sentimiento y te pido que me llenes con tu fruto. Y vas a empezar a visualizar, si es posible, esto yo le llamo una meditación en Dios. Pones tu música instrumental y empiezas a visualizar en tu vida una transformación. Entonces, si es posible y estás solo, cierra los ojos e imagina la situación que escribiste en el papel. Imagina esa situación, pero ahora con un corazón renovado, lleno del amor, que es el fruto del Espíritu Santo. Y siente cómo esto cambia tu reacción y tus pensamientos hacia ti mismo y hacia los demás. Y cuando tú estés haciendo esta reflexión, vas a preguntarte a ti mismo, ¿qué tipo de corazón me gustaría tener en esta situación específica que escribiste? Y vas a empezar a soñar con un corazón paciente, amable, lleno de amor y un corazón que no esté centrado en ti. Imagina cómo empieza a fluir de tu corazón todo esto que hemos imaginado como un corazón paciente, un corazón lleno de amor, un corazón que no esté centrado en ti, que no esté centrado en uno mismo. Y yo creo que este ejercicio va a ayudarnos bastante si nosotros lo hacemos de una manera observándonos, de una manera consciente y una manera paciente también con nosotros mismos. El Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas, pero es muy importante reconocerlo. Entonces, hoy aprendimos que existen frutos del Espíritu Santo que son los resultados de vivir una vida alineada a Dios y que existen frutos de una vida alineada a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y también aprendimos que hay dos formas de alimentar cada una de esas naturalezas. La naturaleza del Espíritu Santo la vamos a alimentar a través de la palabra de Dios, a través de esa conexión con Dios a diario. Como dice la palabra, nosotros debemos permanecer en Jesucristo todos los días. Todos los días la palabra dice que no podemos hacer nada si no permanecemos en Jesús a diario. No podemos hacer nada fuera de Él. Lo que quiere decir es que es muy importante reconocer que a diario tenemos que alimentar nuestro espíritu, que a diario tenemos que alimentar la naturaleza del espíritu, porque si a diario alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa, entonces esta es la que va a tomar protagonismo y se van a ver resultados de nuestra naturaleza pecaminosa y no del espíritu. ¿Cómo alimentamos la naturaleza pecaminosa? A través de quizás cosas en la media, quizás cosas que no son de la palabra de Dios, cuando estamos alrededor de personas envidiosas, personas que no conocen la palabra de Dios, cuando nosotros estamos alimentando películas, música, videos,
programas, información que no está alineado a la palabra de Dios. Y es muy importante entender que nosotros nunca hemos llegado a esa meta final de decir, ya he cumplido con todo, ya yo no necesito estar orando todos los días, ya yo no necesito a Jesús conmigo todos los días, porque ya yo conozco cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ya yo conozco cuáles no son los frutos del Espíritu Santo y ya yo los he alcanzado y no necesito entonces estar. No. La verdad es que nosotros a diario necesitamos estar conectados con la palabra de Dios. Es nuestra fuente. Es exactamente como si tú dijeras, hoy ya yo almorcé, desayuné, cené hoy y no voy a poder, no voy a necesitarlo mañana. No, nuestro espíritu es exactamente igual. Nosotros necesitamos ese alimento diario. Porque si no nos alimentamos diariamente, vamos a estar desnutridos y vamos a dejar que la personalidad de nuestra propia naturaleza prevalezca. Prevalecer quiere decir que gane, que se vea más. Cuando nosotros vivimos en nuestra propia naturaleza, nos vamos a ver como las maticas cuando se secan y las maticas cuando florecen son las del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que quiero que lo visualices. Cuando nosotros vivimos bajo nuestra propia naturaleza, nos vamos a ver como una matica seca. Pero cuando nosotros vivimos en la naturaleza del Espíritu Santo, nos vamos a ver como una matica con muchas flores y de muchos colores. Hoy te invito a que analices cuál de las dos maticas estás regando más en tu vida. Este ejercicio que les he dejado es un ejercicio que inclusive muchas veces tenemos que practicarlo a diario. A diario apunta tus emociones, identifica el fruto que realmente necesitas que el Espíritu Santo transforme en tu vida y en tu corazón, y así podemos crecer y vamos desde niño creciendo a ser maduros en la palabra de Dios y ser parte de esa cultura y de ese reino, de ese rey que es nuestro Dios. Recuerden que cuando nosotros empezamos a escuchar todos los episodios, hablamos de un reino. Dios quiere establecer su reino eterno en la tierra y en nuestras vidas. Y Él quiere de una vez que nosotros seamos parte de ese reino desde la tierra. Que nosotros empecemos a participar de esa nueva cultura, de ese nuevo reino y de esa transformación de adentro hacia afuera cuando nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está contigo y estoy segura, muy segura que el Espíritu Santo te va a ayudar en tu vida diaria para poder poner todos estos frutos en práctica. Gracias una vez más por estar conectado conmigo. Nos vemos en un cafecito con Angie la próxima semana. Dios te bendiga.